En este episodio hablamos con Jairo Posada, arquitecto bogotano, cofundador de Arquitectura Ecológica, primer diseñador certificado Passive House en Colombia y miembro fundador del Instituto Latinoamericano Passive House. Nos contó acerca de los criterios del estándar de construcción pasiva originado en Alemania, de los retos de esta certificación en climas de latitudes cercanas a cero, de algunos de los proyectos referentes a nivel mundial y de sus objetivos con arquitectura ecológica. Bienvenidos. Hola Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Arquitectura y Sostenibilidad. ¿Qué tal todo? Gracias por aceptar la invitación. Hola Miguel, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes y me da mucha alegría que hagas este podcast porque me parece muy importante la difusión y que se pueda conocer mucho más de la sostenibilidad en construcción porque muchas veces en lo que más se trabaja es de pronto en el transporte, en la energía, en sostenibilidad, en reforestación, pero la construcción está un poco olvidada y es un sector muy importante. Entonces, me parece una iniciativa muy interesante y te agradezco mucho que estés haciendo esto. No, a ti de nuevo, gracias por aceptar la invitación. Evidentemente, siendo la construcción uno de los sectores que más afecta, digamos que a las emisiones de CO2, ahí es donde tenemos que quizás centrar la mayor importancia y más nosotros estando digamos que en el medio, ¿no? Siendo arquitectos. Tengo que preguntarte, pues primero, primer diseñador certificado Passive House en Colombia. Cuéntanos, pues primero, de pronto para contextualizar a la gente que quizás no haya escuchado del Passive House, de ese estándar, y cómo surge tu interés para llegar, digamos que a esa certificación. Sí, pues mira, yo entre 2014 y 2016 estuve haciendo una maestría en hábitat sustentable y eficiencia energética en la Universidad del Biobío en Chile. Desde aquí surge como ese primer interés por el estándar Passive House, como de pronto la certificación que más se preocupa por la eficiencia energética, ¿no? Tiene como su principal enfoque hacia la eficiencia energética y mejorar la calidad ambiental interior. Entonces, eh, pues aprendo un poco sobre Passive House, desarrollo mi tesis en estrategias pasivas en un clima frío en Colombia, de un clima tropical de alta montaña, en la que aplico estrategias pasivas, pero de pronto veo que con solo estrategias pasivas para un clima como el colombiano, todavía faltaría algo más para llegar a los rangos de confort necesarios y entonces pues empiezo a ver otras posibilidades como Passive House que realmente es obligatorio que llegue a ser un espacio confortable. Entonces, de ahí Vale. viene mi interés principalmente. Vale, y digamos el proceso de la certificación como tal de diseñador Passive House, pues supongo que es a raíz de tu trabajo de maestría, de tesis, ¿verdad? Digamos, ese proceso de la certificación, ¿cómo lo buscas? ¿Se da en Chile? ¿Tienes que viajar, no sé, a España, Alemania? ¿Cómo logras esa certificación? Sí, pues esta certificación es alemana, pero en este momento tiene muy buena difusión en español porque en España se ha logrado grandes avances y entonces ya se encuentra bibliografía en español, ya se encuentran cursos en español y yo viajo a España, a Barcelona, a hacer el curso Passive House a finales de 2018. Hago un curso y luego al terminar el curso presento un examen que este lo desarrolla el Instituto Passive House y al pasar este examen a principios de 2019 tengo la certificación como el certificado de ser el primer Passive House Designer de Colombia que pues para mí es muy valioso y muy importante ser el primero en Colombia y pues seguido de que ya hay varios en Latinoamérica pues también ya se han hecho unos primeros cursos Passive House
en Chile para Latinoamérica. Entonces ya se lleva haciendo cursos para Passive House Designer también en Latinoamérica, no solo hay acceso en esto en España. Qué bueno. Volviendo un poco, digamos que a la pregunta anterior, como tal el estándar Passive House, ¿qué busca? Digamos, es una intervención que se da en temas residenciales, en oficinas, en hospitales, ¿es puntual de un uso o es abierto? Digamos que se entiende que pues está enfocada a vivienda, pero pues quiero preguntarte si está también extendido a otros usos. Sí, pues muchas veces se entiende por el nombre que sería el estándar de casa pasiva, la traducción que es para vivienda, pero este estándar en realidad se puede hacer en cualquier tipo de edificación, con cualquier tipo de forma, con cualquier tipo de diseño arquitectónico y además cualquier tipo de uso. Y ya se ha hecho en todo el mundo en diferentes usos, diferentes diseños con ventanales grandes, que también hay como mitos detrás de que en Passive House no se pueden hacer ventanas grandes, no se pueden abrir las ventanas, no se puede diseñar cosas distintas de pronto una caja cerrada o la típica caja de zapatos o un Ya. galpón, una cosa sin formas extrañas y pues realmente no es real, hay de pronto unos grandes voladizos dentro de envolventes térmicas, hay edificios con muy diversas formas. Es decir, o sea, entiendo a grandes rasgos que lo que se busca es limitar la demanda energética, pues en temas de calefacción, de refrigeración, pues entiendo que también la hermeticidad es un tema súper importante para el estándar, y por eso me gustaría que nos contara sobre los criterios de evaluación al momento de abordar cualquier proyecto, digamos, en búsqueda de esa certificación del Passive House. Sí, pues primero te voy a contar que Passive House tiene 5 principios básicos, entonces se habla de una envolvente térmica. Esta envolvente térmica pues, se desarrolla con un aislamiento térmico continuo alrededor de todo. Luego tiene una capa de hermeticidad al paso del aire, que también pues, tiene que estar completamente sellada la vivienda. Tiene ventanas de muy buenas prestaciones, estas ventanas pues, que se adapten igual al clima. Luego tenemos una ventilación con recuperación de calor. Debido a que es muy hermético, es necesario poder tener de alguna forma ventilación. Entonces la ventilación para Passive House se hace mecánica y tiene una recuperación de calor que lo vuelve muy interesante esto energéticamente, y la ruptura de puentes térmicos, porque no hacemos nada aislando muy bien una edificación si ésta va a perder la energía por los puentes térmicos. Entonces, estos son como los 5 principios básicos. Luego se habla de un principio cero y un principio sexto, en donde el principio cero pues sería una arquitectura bioclimática como la conocemos, entonces una buena orientación, tener en cuenta los vientos, tener en cuenta la soleación, y un principio sexto que sería para climas cálidos y templados, que son protecciones solares, que sin esto pues sería imposible certificar una vivienda en estos climas. Entonces, el estándar, su principal característica es reducir el consumo de energía en refrigeración, teniendo dos formas o dos criterios para certificarse. En calefacción es necesario tener una demanda energética hasta 15 kilowatt metro cuadrado año, o de forma alternativa tener 10 watts de potencia instalada en el equipo de calefacción. Y en refrigeración los mismos criterios. Entonces,
Esto pues sumaría un máximo de 30 kilowatt metro cuadrado año y luego como energía primaria en total, sumando todos los equipos, sumando el agua caliente sanitaria, tenemos la limitación de llegar a 120 kilowatt metro cuadrado año para cualquier edificio que se quiera certificar dentro del estándar. Vale. Digamos que esos criterios hacen mucho sentido en países, digamos, de latitudes altas o muy bajas, pero digamos en latitudes cercanas a cero, o por ejemplo, particularmente en ciudades o en municipios donde la temperatura exterior es muy cercana a la calidad digamos que a al confort esperado en el interior, esa poca diferencia entre esas temperaturas, digamos que no exige como tal una demanda de refrigeración o de calefacción. Hay muchas viviendas que, particularmente en Colombia, no tienen, digamos que esas condiciones de necesidad de calefactar o de refrigerar. En ese caso, esas viviendas, ¿cómo, digamos, cuáles serían esos criterios? O si siguen siendo los mismos y eso ayuda, digamos que a calificar mejor la vivienda, entrarían a mirarse más a detalle, no sé, materiales, de pronto equipos, o se mantienen el tema de pasivos, de la orientación, de los voladizos, de las carpinterías. ¿Cómo sería, digamos, el estándar adaptado a los climas, digamos, colombianos o, digamos, un poco a las latitudes cercanas a cero? Me gusta mucho tu pregunta porque precisamente yo vengo estudiando esto ya hace 2 años, entonces mi trabajo se ha centrado en ver cómo Passive House se adapta a los diferentes climas colombianos, pues teniendo bastante variedad climática y teniendo distintos pisos térmicos. Entonces, puntualmente cuando dices los climas son bastante favorables, en Passive House los llama eh, eh, happy climate, ¿no? Y estos climas son muy favorables y ayudan a que se pueda certificar de una manera muy fácil. Pero, ¿qué sentido tiene certificarse en un clima happy climate? Pues primero, pues muchas veces tenemos de pronto en los climas colombianos heladas en las noches o tenemos madrugadas muy frías o de pronto climas como el de Medellín, que también es bastante favorable, tenemos algunas viviendas mal desarrolladas en las que podemos tener bastante calor al interior o también muy interesante. Otra alternativa es que la calidad del aire interior en Passive House mejora bastante. Entonces, si estamos en centros de ciudades, en lugares bastante contaminados, puede ser una alternativa por la calidad del aire, querer certificarse. Y en lo otro que te comentaba, que sería más fácil la certificación, pues esto va a reducir costos, va a reducir el aislamiento térmico que necesito. A lo mejor la ventilación con recuperación de calor ya no es necesaria, entonces puedo utilizar una ventilación mecánica normal. La idea es que también sea una ventilación que utilice filtros para tener la calidad del aire interior lo bastante buena. Y pues también, si ya hablamos de un clima demasiado bueno, que no tiene problemas ni en la madrugada, ni tiene de pronto medios días demasiado calientes en los que yo me siento incómodo y que además es campestre, que la calidad del aire es bastante buena, pues de pronto podría resolverlo sin necesidad de llegar a Passive House, sino con criterios de arquitectura bioclimática. Entiendo. O sea, es decir que como tal, es posible que en algunos casos no se busque la hermeticidad, sino de pronto intentaría mirar más temas como de inercia térmica o otros factores que, pues, que ayuden a llegar a ese confort del usuario, ¿no? Bueno, pues la hermeticidad también se puede trabajar con la inercia térmica. Hay viviendas Passive House que lo utilizan como una de sus principales estrategias. Cuando digo arquitectura bioclimática, la inercia térmica entraría a ser una de ellas y entraría
a tener que evaluarse para mirar cómo es el comportamiento con esta inercia térmica al interior, pero pues realmente para, para certificarte, pues necesitas obligatoriamente cumplir con la hermeticidad, ¿no? Entonces, si utilizas otros, unas viviendas más ventiladas y ventilación por infiltraciones, porque en Passive House se pueden abrir ventanas, se pueden tener ventilaciones cruzadas que pues por lo general no son necesarias ni tampoco es lo que puede querer un usuario porque la ventilación natural no la puedes controlar, entonces puede ser más fuerte, te puede mover las hojas, te puede de pronto entrar aire caliente o aire frío. En cambio, pues con Passive House no tendríamos de pronto estos problemas típicos de la ventilación natural o a veces que justo cuando quieres ventilar el aire está estanco, ¿no? Pero tener una vivienda ventilada de manera natural, yo lo recomendaría sobre todo en climas que no tienen problemas ni de temperatura ni de mala calidad del aire al exterior. En este caso no se podría certificar, pero podría ser adecuado para algún tipo de vivienda que no pierda energía porque la calidad, la temperatura del aire exterior es bastante buena y la calidad también. Vale. Digamos, dentro de las estrategias para difundir los criterios de sostenibilidad y pues estos aspectos tan importantes, mucha gente o desconoce de qué se trata o de pronto por temas económicos piensa que puede llegar a ser muy costoso. Eso es como un mito también como súper común. Entonces, tú qué opinas sobre el tema de costos y cómo hacer atractivo para, digamos, un comprador, para un cliente, para un constructor, pues que efectivamente se involucre en los temas de certificaciones y en este caso, pues de un diseño con los estándares del Passive House? Sí, mira, yo soy miembro fundador del capítulo Colombia del Instituto Latinoamericano Passive House, ILAP, y con ellos buscamos reducir los costos de construcción y construir con materiales biológicos el estándar Passive House en Latinoamérica. Entonces, parte de nuestro trabajo ha sido difundir el estándar, pero no solo difundirlo, sino hacerlo con estos materiales biológicos y con técnicas vernáculas utilizadas anteriormente en cada país. De esta manera se pueden reducir muchas veces los costos tradicionales de la construcción porque las estructuras, si es para una vivienda de 2 pisos, por ejemplo, es más económico hacer en estructuras livianas en madera. El caso específico de Argentina en este momento se están desarrollando unos proyectos en estructura liviana y la comparación de costos de la solución constructiva con aislamiento térmico de paneles prefabricados en madera es similar a la de la solución constructiva sin aislamiento térmico de mampostería y concreto. Entonces hay que buscar alternativas, hay que mirar la forma de poder bajar costos. Esto tiene que adaptarse a cada proyecto. También es cierto que, por ejemplo, en Colombia las ventanerías de buenas prestaciones son muy costosas, que el mercado todavía no las está pidiendo y que pues por lo general hasta que no, el mercado no lo pida, la industria no va a avanzar. Y si la industria no avanza, a lo mejor y esto va a seguir siendo costoso, ¿no? Pero hay que ver los beneficios que esto nos trae. Entonces es un poco como cuando uno compra un carro, que lo más importante del carro muchas veces es mirar en función del consumo de gasolina por kilómetro. Entonces las viviendas creo que se tienen que empezar a mirar de la misma manera y toda la construcción se tiene que empezar a ver de la misma manera porque pues los ahorros energéticos pueden ser bastante interesantes y pueden tener beneficios a largo plazo. Muchos, la mayoría de veces cuando hablamos de Passive House, si hacemos simulaciones energéticas, se pueden pagar
antes de los 10 años y eso hablando prácticamente en general en todo el mundo, ¿no? En los ejemplos que se han hecho en distintas partes. Vale, es decir, sería como una amortización en 10 años o menos de, Sí, de la inclusión de estos criterios. sí, por lo general muchos son en 6, 7 años. Hasta Vale, he visto algunos proyectos 5 años el costo de retorno. ok. Yo creo que también hace parte un poco de la exigencia normativa de cada país, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como referente a España, pues ellos tienen unos valores que también hacen limitar la demanda energética a sus edificios y pues obviamente tiene sentido por las estaciones que tienen allá. En el caso colombiano, de pronto, hasta ahorita como que se está empezando a desarrollar como una normativa más interesante y que verdaderamente haga la diferencia pues para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, porque sin embargo uno puede ver de pronto muchos edificios, sobre todo de oficinas que tienen la refrigeración constantemente en funcionamiento y sus superficies de fachada tienen muchas opciones de mejorar. Ahí se está perdiendo bastante energía. Entonces, hablando de ese tema normativo, dentro de tu experiencia, ¿cómo ves a Colombia respecto a otros países? No sé si de pronto conozcas algo de lo que pasa en Chile al haber estudiado allá o de pronto cuando estuviste en España, algo de lo que nos puedas comentar, alguna reflexión sobre el tema normativo. Sí, mira, Colombia tiene una normativa muy interesante que es la Ley 0549 de 2015, por la cual se regula la guía de agua, de ahorro de agua y energía. En esta guía, pues se habla que es de obligatorio cumplimiento, entonces se debería estar cumpliendo en el país, pero tenemos grandes problemas en la fiscalización de la misma. Entonces, cuando tú vas a presentar en Colombia una licencia de construcción, el formato único dice que tiene una casilla en la que tú colocas cumple o no cumple y lo marcas con una X y luego no se entra a revisar en detalle nada de esto y si tú dices que cumple tampoco se va a revisar en la obra que realmente sea cierto. Entonces, aunque en la normativa se diga que debería ser de obligatorio cumplimiento, no se lleva a la realidad. Y pues esta normativa en este momento está en revisión, la idea es que se adapte, se mejore. Grandes aportes ha hecho el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que ha trabajado en normativas, no solo en esta, sino también en el COMPES de Construcción Sostenible y también hay unos grandes eh, incentivos tributarios en Colombia para las construcciones sostenibles y para la eficiencia energética, en donde yo puedo disminuir mi renta, puedo tener compra de equipos, compra de materiales sin IVA, si demuestro que voy a hacer construcción con, eh, que sea eficiente energéticamente. Pero aparte de esto, lo que comentabas un poco, la comparación con otros países, por ejemplo, en Chile se lleva trabajando hace mucho más tiempo las normativas y esto ha llevado a que tengan una normativa más avanzada en el sector edificatorio en cuestiones de eficiencia energética. Entonces, ellos desde el 2000 ya empezaron a trabajar en eficiencia energética, en normativa y han ido avanzando. En este momento tienen algo muy interesante que es una calificación energética, entonces así como ves en los electrodomésticos que salen de colores que van del verde al rojo y que va la letra A, B, C, D, en esto tú calificas tus edificios, en este caso es obligatorio en Chile en la vivienda nada más, y es muy importante que
las personas sepan qué es lo que están comprando en materia energética. Esto se traslada también a Argentina y en este momento se está legislando para que se haga. Y también en Europa ya está desde hace mucho más tiempo y está funcionando bastante bien. Tú no puedes vender un inmueble que no tenga esta calificación energética. Además, pues en España el Código Técnico de la Construcción acaba de volverse más exigente hace muy poco y dentro de eso pide aumentos de hermeticidad, aumentos en las en, en, perdón, en el aislamiento térmico, también tienen obligación de una ventilación mecánica, entonces el Código Técnico de la Construcción español va y se acerca cada vez más hacia edificios de consumo energético casi nulo, que también es lo que pide la normativa de la Unión Europea, ¿no? Que va a partir del 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos construidos deberían ser de consumo energético casi nulo. Y en este sentido va muy bien el estándar Passive House, que es una forma de cumplir con esto, pero además adicional a esto, pues tendría que añadírsele paneles solares, que es un poco también la producción de energía en sitio en lo que piensa el consumo de energía casi nulo. Vale, esas etiquetas considero que es una buena herramienta para hacer entender de pronto al comprador, digamos, lo que está comprando, ¿no? Qué costos va a tener de mantenimiento, porque claro, el constructor se interesa pues en su proyecto desde que lo diseña hasta que se lo entrega, pero realmente la vida útil de un proyecto son 50 años y ahí el gasto energético es gigante. Entonces, ese tipo de estrategias, adoptarlas independientemente si se desarrollan de una u otra manera, ayudan a ser conscientes de lo que se está generando, lo que tú decías con los electrodomésticos, algo ayuda y me parece que lo importante de destacar es que permite transmitir con facilidad una idea, pues que tiene bastantes pormenores técnicos, puentes térmicos, transmitancias, hermeticidades, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro del tema normativo, bueno, pues creo que tenemos por delante todavía mucho por trabajar con el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible. Se están haciendo bastantes adelantos y tienen mucha iniciativa. Creería que eso sumado a la capacitación de los profesionales, porque también eh, hay que difundir ese conocimiento y no solo se puede limitar, porque claro, está el técnico, pero si el que legisla no conoce el tema, pues no va a haber como esa sinergia y no se van a poder crear esas dinámicas objetivas. Dentro de los proyectos más destacados, pues digamos, ¿cuál podrías mencionar como para ser un referente de estudio, de análisis? Bueno, a mí en Passive House me gustan bastantes proyectos y proyectos que están en distintas partes del mundo. Un muy buen proyecto y que me gusta también mucho por cómo es su desarrollo estético es la primer torre de apartamentos que se desarrolla en España, que se hace en Pamplona. Es un edificio muy bonito. Otro muy icónico sería el edificio, la Torre Bolueta, que es el edificio más alto Passive House, que queda en Bilbao. También tenemos pues el referente que no puede faltar, que es la primera vivienda Passive House hecha en Alemania, que pues claramente es el mayor ejemplo y es un edificio que se está monitoreando constantemente, el cual tiene muchos estudios, muchas pruebas y ha demostrado
en sus más de 25 años, que no ha perdido sus condiciones y su buen funcionamiento en todo este tiempo. También tenemos un muy buen ejemplo de un polideportivo en Barcelona que se certifica hace poco, y este polideportivo me llama mucho la atención porque tiene una piscina y esta piscina funciona bastante bien, hace que mejore también las condiciones de humedad que podría tener al interior este edificio, hace que reduzca las cargas que tendría para mantener el agua climatizada. También en China hay un hotel muy icónico que me parece un proyecto muy bonito y muy bien desarrollado estéticamente, que es un proyecto certificado Edge y Passive House. Eh, y bueno, tenemos también proyectos en climas similares a los más cálidos y más complejos en Colombia. Por ejemplo, hay proyectos en Sri Lanka, en Singapur, en Dubái, que pues, en Dubái sería un calor más extremo que lo que podemos encontrar en los climas más fuertes en Colombia. Y bueno, esto me parece muy interesante que se han desarrollado edificios en muchas partes del mundo y en distintas zonas climáticas. Eh, También tenemos los proyectos en Latinoamérica, ¿no? Hay proyectos desarrollados en Chile, en Brasil, en México, que pues son más cercanos a nosotros y pues llama mucho la atención poder tener ya proyectos certificados en Latinoamérica, porque muchas veces se ve que no, tal vez el contexto, tal vez es demasiado costoso para nosotros y por eso lo hacen en Europa, pero no es así y ya se ha demostrado que se pueden hacer edificios. Vale, ahora que hablas de certificaciones, por ejemplo, una persona, un promotor que quiera certificar su proyecto te dice, Jairo, mira, este es mi proyecto, certifiquémoslo. ¿Cuál sería el proceso? Desde el diseño, obviamente, pero también se certifica en los procesos constructivos. ¿Cómo consiste ese proceso y cuál sería, digamos, a modo de prefactibilidad? Porque sé que hay demasiada información y depende de muchas variables, pero como para que nos llevemos una idea de qué costo tendría certificar un proyecto. Sí, pues mira, para empezar un proyecto, pues deberías contactarte con un Passive House Designer y no, pues no importa la escala, el proyecto puede ser desarrollado, el diseño, pues si es un proyecto pequeño por el mismo designer o también un proyecto pequeño podría ser desarrollado por otro arquitecto y el designer apoyar en la parte específica de Passive House. Eh, la idea es que pues este proceso desde el principio se sepa cómo se va a desarrollar el edificio, que tenga en cuenta todos los criterios y en el mismo diseño sería muy bueno contactar al certificador. Entonces entra otro profesional que tiene como esta característica de ser un certificador Passive House, que es el que puede certificar, y él es el que tiene que evaluar los procesos y tiene que evaluar también pues que el diseño cumpla. Luego ya cuando empieza la fase de construcción hay que tener muy en cuenta y tener todos los procesos fotografiados, tener todos tener los datos y fichas técnicas de los materiales es muy importante para saber que realmente van a cumplir con el estándar. Y llega un momento de la obra en el que yo siempre sugeriría hacerlo de la siguiente forma. Tú tienes que cumplir con una hermeticidad y esta hermeticidad tiene que pasar una prueba que se llama test de blower door. Este test consiste en presurizar y despresurizar el edificio para mirar qué tantas infiltraciones de aire tiene. Esta prueba se desarrolla a 50 pascales y la idea sería no hacerlo cuando ya tienes el edificio completamente construido, sino hacerlo en etapas anteriores a esto
porque si lo haces al final y no cumple, vas a tener muy poco grado de maniobra. En cambio, si lo haces antes, vas a poder solucionar los problemas que tengas. Entonces, por lo general también las empresas que ya tienen más trayectoria en esto, lo hacen de esta manera. Primero hacen una prueba y ya si la prueba da bien, siguen y si no, primero solucionan el problema hasta que les dé el test de blower door y luego continúan. Ya con esto, cuando tienes el edificio terminado, el Instituto Passive House te certifica que es una edificación Passive House que cumples con los criterios que ellos dicen y te envían una placa y tienes un certificado. Vale. Y respecto a los costos, ¿hay alguna manera de pronto de abordar lo que te decía como a modo de prefactibilidad, pues para que los interesados en desarrollar proyectos certificados Passive House tengan una idea, una aproximación? Bueno, pues los costos de la certificación dependen mucho del proyecto, dependen de las medidas, el tamaño. No es lo mismo certificar una vivienda que un polideportivo o un bloque de apartamentos, pero lo que sí puedo decir es que a lo mejor es más barato que el acceder a Passive House como certificación y la parte de la certificación eh, es más económica que muchas otras certificaciones. Entonces no te va a salir, si vas a certificar una casa, solo el proceso de certificación por 30 millones de pesos o cosas bastante altas que son las otras certificaciones que están normalmente enfocadas a que lo hagas sobre todo en grandes proyectos, sino aquí puedes certificar desde una pequeña vivienda y pues ya son los profesionales que te cobran por los servicios dependiendo qué tanto requiera el proyecto, ¿no? Bueno, súper importante destacar que como tal el estándar se centra en lo pasivo, o sea, versus otro tipo de certificaciones que, digamos, el Passive House realmente destaca mucho en la orientación, en la hermeticidad, en los volados y a diferencia de quizá de otras certificaciones, ese tipo de estrategias pasivas no se pueden compensar con mejores equipos de eficiencia energética. Un ejemplo, si tu proyecto está mal orientado, pero incluso pones equipos de una eficiencia energética superior, quizá lo puedas certificar en otras eh, certificaciones. En el Passive House realmente es más lo pasivo y ahí yo creo que eso es lo que más destacaría respecto a otras certificaciones, ¿verdad? Pues mira, a mí cuando hablas de certificaciones no me gusta ponerlas como en versus ni una enfrentada a la otra, sino creo que son complementarias. Se puede certificar un proyecto con más de una certificación y aparte creo que en el mundo de la construcción sostenible, entre todos lo que tenemos es que apoyarnos, tenemos que ayudar a difundir un poco más, tenemos que hacer que esto llegue a muchos más edificios, ya que pues tenemos una huella de carbono muy grande asociada a la construcción sostenible y a lo mejor todo aporta, yo creería si podrían verse algunas opciones aportan más que otras, pero realmente todo aporta y yo creo que tenemos que ayudar a difundirlas entre todas. Lo que dices es cierto, en Passive House, si tú tienes de pronto problemas de orientación, a lo mejor y ya se va a convertir muy difícil certificar este proyecto, aunque utilices otras estrategias. Pero pues por eso, por ejemplo, existe la certificación específica de Passive House Energy Fit, que es para edificios que ya están Ujú. construidos, en la cual se bajan los criterios porque los edificios ya están
orientados en la orientación que tengan, ya tienen las soluciones constructivas y muchas veces pues no se puede llegar al nivel de una Passive House. Si tú pudieras llegar, lo puedes certificar igual como Passive House, pero si no se puede, tienes la solución de certificarlo como Energy Fit a un edificio que ya está construido anteriormente y puede ser muy interesante hacer una rehabilitación. Pero entonces aquí vemos que si cometes varios errores en la parte bioclimática, pues te va a ser muy complejo llegar al estándar Passive House y esto es porque es muy exigente y el estándar es muy exigente, pero se centra solo en la parte que les compete a ellos, ¿no? No les interesa ni el agua, ni el urbanismo, ni otras cuestiones que también son muy importantes para la construcción, muy importantes para la construcción sostenible, pero en este caso nos centramos sobre todo en la energía, en el confort térmico, en la calidad de los ambientes interiores. Y pues un poco eso es Passive House y yo creo que se puede complementar muy bien con otras certificaciones, se puede trabajar en conjuntos, nos podemos apoyar entre nosotros y yo creo que más que vernos como competencia o más que ver como esta certificación enfrentada a esta, hay que ver qué es lo que más le conviene al planeta y a nuestros edificios en cada caso puntual, ¿no? Excelente, muy bien. Y eh, estoy muy de acuerdo contigo. Hay que ver la manera pues de generar esta difusión y que realmente pues nos ayudemos entre todos y que realmente esas estrategias las ejecutemos. Eso es lo principal. Por eso te pregunto entonces por arquitectura ecológica. Hace poco fundaste tu empresa, cuéntanos sobre eso, qué servicios ofrecen, cómo los pueden contactar, en dónde los podemos encontrar. Sí, mira, AE Arquitectura Ecológica es una empresa que fundamos dos arquitectos, una arquitecta y yo, que tenemos la misma maestría en hábitat sustentable y eficiencia energética y nosotros ofrecemos servicios de consultoría para edificaciones y consultorías bioclimáticas y de sostenibilidad y de eficiencia energética en edificaciones. Nos pueden encontrar en nuestro sitio web aearquitecturaecológica.co. También nos encuentran en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Facebook. Entonces, pues cualquier cosa, estamos dispuestos a atenderlos, cualquier duda pueden comunicarse con nosotros y para nosotros es un placer poder trabajar en este campo que realmente lo vemos como muy necesario, ya que tenemos que trabajar en descarbonizar el sector y apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible, también desde la construcción y no de pronto en lo que se han enfocado más los gobiernos, que claramente es muy importante, pero también se necesita apoyo de otros sectores y de sectores tan grandes como lo es el de la construcción. Bueno, Jairo, para ya ir terminando este podcast, no te puedo dejar ir sin que nos recomiendes un par de libros para especificar un poco más el tema de la sostenibilidad, del Passive House, algo que nos pueda recomendar para las personas que hasta ahora están como involucrándose en este tema y para los profesionales que ya tienen un grado de experticia. Sí, mira, yo recomiendo muchísimo este libro que es de la primera bibliografía y también hay pocas, que es de la casa pasiva al estándar Passive House. Es un libro hecho por, también lo tienes, por el arquitecto Michel Gussoff, que él tiene su empresa Energy House y que además es uno de los directivos del ILAB,
del cual yo soy miembro, entonces es muy, muy interesante y es uno de los libros que me gusta nombrar porque tanto para gente experta como para personas que recién se están iniciando, yo creo que para los dos puedes encontrar eh, información muy valiosa en este libro. Eh, También en español está la guía del Standard Passive House, que tú la googleas y te sale inmediatamente. Entonces, pues es un PDF que tienes gratuito en Internet, muy fácil de encontrar. Y luego, pues hay poca bibliografía en español, pero yo recomendaría mucho buscar investigaciones, papers científicos, buscar en Google Scholar sobre Passive House, que realmente la bibliografía, la información y la cantidad de investigaciones que se han hecho en el desarrollo de esto son muchísimas y pues podemos encontrar datos claros y claves de lo que es el estándar y de pronto si tenemos algunas dudas sobre si funciona de tal manera o de tal otra, pues yo creo que lo mejor sería ir a bibliografía científica directamente. Perfecto. Jairo, pues muchas gracias por aceptar la invitación al podcast Arquitectura y Sostenibilidad. Espero que no sea la única vez que contemos contigo en este espacio. Espero que todo vaya muy bien, que arquitectura ecológica sea un referente aquí en Colombia y en el mundo y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias a ti. Yo estoy encantado de poder participar en este podcast. Me gustó mucho la experiencia y en cualquier momento, lo que les decía antes, si tienen cualquier consulta o también aprovecho para decir, también está el ILAB. Pueden escribir directamente a ellos, está en su página de internet, lo pueden buscar como ILAB y próximamente vamos a hacer unos cursos en conjunto con el ILAB para Latinoamérica, entonces va a ser muy interesante y espero que podamos estar en contacto, Miguel. Muchas gracias por Perfecto. esta En la invitación. descripción dejamos todos los detalles. Entonces, un abrazo y que todo vaya bien. Vale, chao, Vale. chao. Adiós.